Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de Problema y Solución, el programa de las personas inquietas y conscientes como tú que disfrutáis dándole la vuelta a los problemas y siendo parte de las soluciones. Soy Ana Gae y si quieres poner a punto tus Power Skills y empezar a disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, puedes conectar conmigo en mi rincón en redes de Enciende tu Talento. Can anybody find a cure for me? You can be bitter, or you can be better. Y con nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, Alicia Baigorri, puedes conectar en Baigorri Alicia. ¿Has escuchado o visto noticias en el último mes? Tanto si lo hiciste como si no, probablemente seas consciente de que la violencia es un problema grave que nos daña a todos, una asignatura pendiente que tú, yo, todos podemos contribuir a prevenir y detener. Entre padres e hijos, en la pareja, de jefes hacia empleados, de hombres sobre otros hombres, mujeres sobre otras mujeres, hacia los animales, hacia cualquier cosa que nos rodee y también contra uno mismo. La violencia, como intento de control de lo que hay ahí fuera o como expresión del fracaso y la incapacidad para relacionarnos con el malestar que llevamos dentro. Más de 1,4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia cada año y al menos 3 de cada 10 han sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida y serían aún muchas más si abordamos la violencia en todas sus formas, sin limitarnos a la física. Y es algo que causa daños que también van mucho más allá del cuerpo y que afectan no solo a quienes la sufren directamente, porque la violencia crea miedo, destruye la confianza, nos separa y se vuelve un obstáculo para poder crear y trabajar juntos para vivir mejor. Las soluciones para un problema que nos afecta a todos están en cada uno de nosotros. Y si te animas a ser parte de los cambios a mejor, te invitamos a que nos acompañes hoy en este gran reto de exprimir algo inspirador y refrescante a partir de un limón especialmente amargo. Y para que la limonada de hoy tenga ese toque inconfundible, tenemos a nuestra experta en limonadas delicatessen, a nuestra compañera Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Gracias, Ana. Pues si te parece, Alicia, vamos a empezar por escuchar a nuestra protagonista de hoy y el limón que nos propone. Muy bien. So now I laugh just a little more. I'm getting much taller than I did before. I know I'm not where I need to be, but I thank God that I'm not where I used to be. Buenas, Alicia. Pues mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo se enfrenta una mujer víctima de violencia de género a un juicio con su agresor? ¿Cómo se prepara o qué hacer para protegerse mentalmente? Volver a contar la historia, aunque sea en pasado, nos hace consciente de que la cicatriz de esa herida que va curando aún supura y vuelven los fantasmas del miedo. Miedo a que no te crean, miedo a no saber gestionar si la sentencia no me parece justa. ¿Existe algún tipo de ayuda que nos haga que ese proceso sea menos dañino? Como nos comenta Inma, ella hace una pregunta que es muy amplia porque yo casi la he dividido en 4 partes. Nos pregunta cómo se enfrenta una mujer víctima de género a un juicio con su agresor. ¿Cómo se prepara o qué hacer para protegerse mentalmente? Y además ella cuenta un poquito la historia y dice, volver a contar la historia, aunque sea en pasado, nos hace conscientes de que la cicatriz de esa herida que va curando aún supura y vuelven los fantasmas del miedo. Y concreta 2 miedos. Miedo a que no te crean y miedo a no saber gestionar si la sentencia no le parece justa. ¿Existe algún tipo de ayuda que haga que el proceso sea menos dañino? Bueno, yo primeramente comentar que yo conocí a Inma cuando fui a dar una charla a un centro de atención a mujeres víctimas de violencia de género
en Navarra. La charla era sobre resiliencia. Ahí la conocí y a partir de ahí se ha creado una relación muy bonita porque ella entró a formar parte de las mentorizadas en el tema del bufete de escritores, de escribir un libro. Y ella, junto con otras 11 personas, hemos publicado un libro que se titula Un sueño por cumplir y el relato que ha escrito Inma lleva por título La cicatriz del silencio. Es un relato autobiográfico sobre este tema que vamos a tratar hoy. Antes de decir toda esa presentación, he puesto en contacto con Inma, la he llamado por teléfono, le he pedido permiso para poder hacer esta presentación de esta manera, nombrándola y bueno, me lo ha dado, así que por ello lo comento. La pregunta que tiene Inma yo creo que la resumiría diciendo que el proceso sea menos dañino, que sea menos doloroso. ¿Qué podemos hacer dado que se va a enfrentar a un juicio con su agresor, fechas posteriores? Y aunque parece que las cosas ya están trabajadas y que tenemos fuerza, siempre tenemos ese derrumbe de otra vez recordarlo, otra vez pasar por esto. Y vienen las dudas de ¿y si no me creen? ¿Y si al verlo me derrumbo? Bueno, surgen todos los miedos que ella comenta, ¿no? Dividiría o hablaría de dos cosas, pero bajo el mismo paraguas que serían las expectativas. Ajustar las expectativas y abriría dos frentes. El primer frente es sobre la justicia. Tengo que empezar hablando de la justicia porque yo diferenciaría la justicia como justicia y la justicia que es la aplicación de leyes por parte de una persona que tiene su propio criterio. Que aunque parece que van unidas y van de la mano, no es la misma cosa. Cuando nos enfrentamos a un juicio, tenemos que tener claro que no necesariamente se va a hacer la justicia tal como tú la entiendes. En ese juicio se va a hacer una aplicación de las leyes tal cual esa persona que tiene la responsabilidad, que es el juez, de emitir su opinión, porque todo es subjetivo. Todo puede tener muchísimas interpretaciones. Así está hecha la ley. Eso para empezar. Juicio no es sinónimo de justicia. Es la aplicación de unas leyes tal como están redactadas. Esa sería la primera expectativa que habría que tener en claro. Porque una vez que entiendes esto, si luego la sentencia es acorde o no a lo que tú creías, pues si tienes esto claro antes de entrar al juicio, ya vas un poco con esa expectativa de relativizar que lo que se vaya a sentenciar, bueno, pues también pasa por el filtro de una persona, con unas leyes determinadas. Eso es lo primero. Y luego, por otra parte, dentro de ajustar las expectativas, está el binomio del dolor, que también hay que gestionarlo antes del proceso judicial. El binomio del dolor tiene dos partes. Por una parte, el daño que te ha infligido la otra persona y la otra parte es el daño que tú has permitido. Que aunque suene duro, las cosas son así. Y teniendo en cuenta esas dos cosas, nos hace también reflexionar en que ha pasado un tiempo desde que ocurrieron los hechos hasta que se produjo la separación, posteriormente está el juicio. Ha habido un tiempo que no es en vano, ha habido un tiempo en que normalmente las personas se ponen en mano de los centros de atención a víctimas de violencia de género, con sus asesores psicológicos, judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que las personas también evolucionan, que no se quedan paradas, evolucionan. Por lo tanto, la persona que en su momento vivió esa situación, a fecha de hoy es otra persona con unas herramientas distintas y con unas herramientas adecuadas con las que puede afrontar y enfrentar la nueva situación del juicio. Y con respecto al dolor que ha sido permitido, que aunque lo tengamos muy racionalizado, que las cosas ocurren porque ocurren y ya está, esa parte de culpabilidad siempre deja como un pozo. Y siempre es un sentimiento que nos atenaza de
y yo he tenido parte de responsabilidad de esto, esa parte también hay que trabajarla antes de. No solamente que la otra persona cumpla la pena porque cometió un delito, por supuesto, pero esa parte personal de cada una de nosotros también fuimos, o nosotras en este caso, qué parte corresponsal. Hemos tenido cierta corresponsabilidad de una manera o de otra, pero es un tema también a tocar de cara a ir a ese juicio de la forma más serena, más segura, más confiada, sabiendo que en este periodo ha habido un aprendizaje, ha habido una sanación, nos hemos perdonado lo que hubiera que perdonar, nos hemos agradecido que seguimos aquí y encima dando voz a nuestra situación y a la situación de tantas mujeres que día a día están viviendo situaciones parecidas. Por aquí empezaría. ¿Qué te parece, Ana? Comparto el planteamiento, ese encaje que has hecho de cómo podemos ir exprimiendo este limón. Partiendo de ese presupuesto de las expectativas respecto a qué va a resultar de ese proceso judicial, el darnos cuenta de ¿para qué? ¿Para qué y qué me va a aportar? Por lo que tú estabas planteando, Alicia, porque de la justicia sabemos que hay unas leyes que nos dicen cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, hemos consensuado esto y hemos llegado a esas conclusiones. Y a partir de lo que dice la legislación vigente, va a haber una serie de personas que van a tratar de que se apliquen esas leyes y de ahí va a derivar una sentencia y va a haber unas obligaciones, lo que surja, lo que sea. ¿Qué me va a aportar a mí eso? ¿Me va a ayudar a ganar, por ejemplo, seguridad? A lo mejor hay una orden de alejamiento y creo que con eso yo voy a poder ganar más libertad o más seguridad sobre mi propia integridad. ¿O estamos separando un patrimonio que antes común compartido y que necesitamos esa intermediación para llegar a un acuerdo? Estamos hablando de custodia de los hijos. ¿Cuál es la prioridad de ese proceso? Ajustemos las expectativas, como bien decías, porque ahí lo que va a venir es algo muy práctico y limitado a esos derechos que ampara la ley, que en ningún momento va a velar por el bienestar emocional de la persona, por la restitución del daño que ha sufrido, ni por cualquier otro aspecto. No va a haber ningún tipo de resarcimiento, no, simplemente se va a velar porque se cumpla la legislación y además en ese proceso intervenimos personas, con lo cual va a haber subjetividades y no nos vamos a poner de acuerdo en que ni siquiera en que se han cumplido las leyes o no. Ya no hablemos de, como tú decías, de lo que entendemos cada uno desde nuestra perspectiva personal que sería justo. ¿Es prioritario ese proceso? Sí, no, ¿qué me va a aportar? Porque es que a lo mejor no es el momento. Dedicamos una limonada a otra manera de entender la justicia y la manera de resolver nuestros conflictos, que nos acompañó Mónica Pinedo de Jurismedia y hablábamos precisamente de esto. Es que se haya cometido un delito no quiere decir que yo tenga necesariamente que acudir a la justicia para que haya una pena para ese delito. Esto es lo que a mí mayor bien me va a aportar mirando todas mis necesidades y mirando el conjunto de lo que requiero en el momento. Lo que la justicia puede hacer puede que en un momento sea importante y que sea relevante y a veces puede quedarse muy limitado. Valoraría si es el momento para ese proceso, si quiero exponerme o no a esa situación. Lo primero, porque efectivamente me va a llevar a una situación de vulnerabilidad. Y después, como tú decías, Alicia, tengo que ver dónde estoy yo en mi proceso personal. Porque cuando uno se dio un golpe, y volviendo otra vez a la metáfora de lo físico con lo emocional, si te caíste y tienes una serie de daños físicos en el cuerpo, ¿cómo estás para irte a un concierto en primera fila o para meterte en el metro en hora punta? ¿Cómo está tu herida? ¿Estás ahí para exponerte a empujones, a que te presionen, a que te empujen, a que te toquen la herida? ¿Cómo está tu herida? Porque a lo mejor si ya ha cicatrizado, pues perfecto. Puede que estés preparado y que tengas recursos. Como tú decías, yo no soy la persona que tuvo ese impacto. Ha habido un recorrido, ha habido un proceso en el que eso ha sanado y ya a lo mejor estoy lista para exponerme. Pero a lo mejor no lo estoy. También esa honestidad con una misma de saber dónde estoy. Porque seamos conscientes, surgen esos miedos. Es que claro, en ese proceso judicial hay al menos una persona o varias personas cuya labor como profesionales es cuestionar mi punto de vista y mi experiencia.
Por supuesto que van a poner en duda lo que yo he vivido. Es su trabajo, tal y como entendemos que es un proceso judicial. ¿Estoy preparada para eso? ¿Cómo de importante es y por qué y para qué necesito yo que los otros me crean? También es otra pregunta para hacernos. Estos procesos, yo estaba leyendo cifras y en torno a un 50 la sentencia puede ser favorable en estos casos de violencia de género. ¿Y qué pasa con el otro 50? No tenemos la garantía de que la sentencia va a ser la que esperamos que sea. ¿Qué pasa si no lo es? ¿Estoy preparada? ¿Estoy preparada para que alguien cuestione las experiencias que yo he vivido y que para mí han sido muy dolorosas? Todo eso creo que necesitamos valorarlo, porque a lo mejor entendemos que esto es lo que hay que hacer y ni siquiera nos planteamos que existen otras alternativas, otras opciones. Se trata de pensar qué estoy esperando yo de este proceso, seamos realistas y no esperemos nada que no se ajuste a la realidad y a lo esperable. Y después he tenido yo la oportunidad de vivir todo ese trabajo propio, posiblemente acompañado por profesionales, para comprender mi propia experiencia, esas heridas, irlas sanando, ir evolucionando, todos los patrones que me han llevado a vivir esa situación, cambiarlos por otros que funcionen mejor, todos esos recursos que no tuve en su momento, desarrollarlos. Al final es ese proceso de sanación y de empoderamiento para estar situada en una posición en la que, oye, esto ocurrió, fantástico, pero es que ahora yo ya la resiliencia que he desarrollado, los recursos internos que tengo, me hacen muchísimo menos vulnerable a volver a vivir una situación parecida. En el momento en el que veas ciertas señales, van a ser alertas y tú vas a tomar acción. Donde no supiste poner límites, vas a saber ponerlos. Ese primer momento de verdad con una misma, de honestidad con una misma, para ver cuáles son esas expectativas, qué necesidades no cubiertas hay y entender que a lo mejor esas necesidades hay otros caminos que no son el proceso judicial para cubrirlas y para atenderlas. Y que a lo mejor el proceso me puede dar ciertas cosas, pero hay otras que voy a tener que buscar otros recursos y otros caminos. Ese primer momento de reflexión profunda con honestidad, y luego hay veces que no somos conscientes y que no podemos serlo y es parte de nuestro proceso de sanación. Es que yo todavía no estoy preparada para ver algo, una realidad demasiado dolorosa, y hasta que no desarrollo esa fortaleza y esos recursos para afrontarla, no va a permitir que aflora mi consciente y que yo sea capaz de ver ciertas cosas. Entonces, pues, ¿cómo va mi herida? ¿Qué intuición tengo yo? Y a ver si es buena idea exponerme hasta qué punto a este proceso. Has dicho cosas de muchísimo valor. Fíjate, estaba pensando, cuando una persona que ha vivido violencia de género y ha pasado un proceso, centro de atención a víctimas de violencia, cuando se enfrenta al juicio, por una parte lleva la responsabilidad de ella misma y yo creo que también se pueden sentir como responsables de las voces de todas las mujeres que hay detrás, que nos acompañan. Entonces es como llevar también como el peso, se trata de mi caso, mi agresor, yo, pero llevas también la responsabilidad de, hay tantas personas que han pasado, que están pasando, que en un futuro van a pasar por estos procesos, que esa responsabilidad yo creo que también la llevas como incorporada, ¿no? Por lo tanto, la presión es mayor. El tema central o clave que veo es que la mujer que va a acudir al juicio, que va a ser dentro de este año, la mujer que va a acudir al juicio no es la misma mujer que vivió hace, no sé si 2 años, X, la situación de violencia. Yo creo que ahí es donde Inma se debería agarrar para fortalecer esa confianza en sí misma, en sus herramientas. ¿Que no va a ser fácil? No. ¿Que no se lo van a poner fácil? No. ¿Que lo va a pasar mal? Sí. Porque es un proceso en sí mismo, es como ya dice, revivir aquello que tanto le dolió. Pero como esa Inma de ahora no es la Inma de antes, la ventaja es que la persona que va a ir allá al juicio se va a sentar en su silla, en su banco y va a explicar su situación, es otra mujer totalmente distinta,
totalmente distinta. ¿Por qué tenemos la necesidad o para qué tenemos la necesidad de que nos crean? Pues esa pregunta es muy buena pregunta. Yo creo que a todos nos gustan que cuando decimos algo nos crean. Lo que pasa es que la parte contraria, su papel sería desacreditarnos para poner en duda nuestra versión. Y yo creo, por tanto, ajustar la expectativa de que no necesitemos que nos crean. Lo que necesitamos, ¿qué es? Poner voz a una situación de violencia que he vivido, decirlo en voz alta ante personas que pueden enjuiciar y pueden sentenciar. Hasta ahí llega el poder que tenemos cada una de nosotras, en dar voz a lo que ocurrió, que no quede en el olvido, que no quede menospreciado. No. Darle voz es ponerlo en el peldaño y decir esto ocurrió, independientemente de que crean toda tu historia o crean la mitad. Pero yo creo que tú misma enfrentarte a esta situación, lo importante es la actitud con la que vayas. Y la actitud con la que iría sería: yo sé lo que viví, yo voy a contar lo que viví, como lo viví, voy a contar mi historia y lo que ocurra a partir de ahí ya no depende de mí. Ese es un recurso magnífico. El vivir cualquier situación que la vivamos, ajustando las expectativas y desapegándonos del resultado. A mí se me ocurren 2 recursos: reencuadrarlo todo y rodearnos muy bien, crear una red de apoyo. Esto no lo tienes por qué vivir sola. Rodéate bien, elige muy bien esos profesionales que te van a acompañar, tanto en el ámbito judicial como fuera. Después también de ese momento de honestidad con una misma, de saber cómo de fuerte estoy, me siento preparada o no, cuánto más necesito preparar. Al final, cuando uno se plantea un reto muy difícil, nos preparamos, entrenamos, vemos dónde están las carencias, buscamos compensarlas, equilibrar. Pues esto es lo mismo, es como el que se quiere correr una maratón, no te la puedes plantear correr de un día para otro, pero si todos los días tú vas entrenando, la cosa cambia y no es lo mismo que por primera vez en un entorno que podemos considerar como hostil, frío, desagradable, en un juzgado, que surjan ciertas cosas y que tú te veas ahí abierta en canal reviviendo una situación muy difícil que no has procesado por primera vez, a que hayas tenido la oportunidad de compartir, de colocar, de procesar un montón de cosas en otros entornos de apoyo donde has recibido esa empatía, esa escucha, esa comprensión que necesitas. Y luego, como tú dices, Alicia, al final tú te desapegas. Yo voy a contar, a expresar y a lo mejor ganar no es que la sentencia sea favorable o no, a lo mejor ganar es afrontar este reto, ponerme ahí, contar mi historia y da igual lo que pase o no pase después. Para mí ganar es que he sido capaz de expresar mi voz. Ya si me creen o no me creen, me dan la razón o no me dan la razón, da igual. Ya he superado mi miedo y he sido capaz de contar mi experiencia y de compartirla. Y creo que, como tú decías, a lo mejor esto lo puedo hacer por mí y puedo hacerlo también pensando en todas esas otras mujeres que están o han estado en mi piel en una situación similar. Pues desde ese reencuadre, dejar de ver las cosas desde un punto de vista en concreto y cambiarlo. Miro lo mismo, pero lo miro con otros ojos y entonces ya da igual que alguien ponga en duda mi palabra o que la sentencia no sea favorable. Porque primero yo estoy en paz conmigo misma, he hecho mi parte, mi confianza, mi autoestima están en su sitio y luego no tienes por qué vivirlo tú sola. Te puedes rodear muy bien, tanto de la parte de profesionales, abogados que te van a acompañar, que tengan la sensibilidad, que tengan unos valores, que sepan tener y aportar más allá de lo que es ese trabajo meramente legal, como de un entorno personal o profesional de terapeutas, el rodearnos muy bien. Y rodearnos también no solo de terapeutas, sino de personas que han vivido y que ahora viven una vida más allá de aquella experiencia que tuvieron similar a la mía. Hay un montón de fundaciones, de asociaciones, donde mujeres acompañan a otras mujeres y ese tipo de ayuda de iguales, de personas a las que tú no les tienes que explicar nada y que no van a poner en duda nada porque saben perfectamente y comprenden como nadie lo que has vivido porque ellas también lo han vivido. Entonces creo que esa parte puede ser muy, muy importante. ¿Qué más da lo que digan los jueces o lo que digan los abogados? Ellos no importan, porque ellos a lo mejor no saben de qué va esto. Pero sí importan
esas otras personas que como tú han vivido y han pasado por ciertas cosas. Y a lo mejor esas voces importan mucho más y son más valiosas y ahí es donde nos podemos enfocar. Que es buscar esa red de apoyo, de sentirnos muy bien rodeados para que en los peores momentos, pase lo que pase, vayan como vayan esos resultados, que tú sientas que tienes ahí tus pilares fuertes y que vas a tener esa estabilidad y esa capacidad de responder a lo que sea que venga, que no tiene por qué ser favorable, pero con ese punto de partida, esto lo dice la fundadora de la Fundación Ana Bella, que habla de las mujeres que han superado y que han pasado por situaciones de maltrato, que dices, si es que vosotras ya, en el momento que salís de esa situación, sois pura resiliencia, si es que tenéis mucho terreno ganado, porque habéis sido capaces de reponeros a unas vivencias tan duras, ahora todo lo que venga después probablemente va a ser más fácil. Entonces también confiar en algo que tú has expresado, Alicia. La persona que va a enfrentarse a este proceso no tiene nada que ver con la mujer que en su día vivió una experiencia desde esa perspectiva de la víctima, que no supo y que no tenía recursos para responder ante una situación. ¿Vale? En su momento sí, pero es que ahora ya podemos soltar esa perspectiva y trabajar en cambiarla si todavía quedan resquicios de ella. Se trata de ser capaces de responder a las situaciones de la vida. Y yo creo que aquí de esto somos parte todos, en que esos patrones de relacionarnos de una manera que no es equilibrada, esa tendencia a que los niños heridos que llevamos dentro, que en el fondo están asustados, somos como niños, pero con el cerebro sofisticado y todos los recursos de un adulto. Entonces muchas veces vamos a las relaciones con esa ambivalencia, que por un lado hay una parte de nosotros absolutamente irracional que reacciona y por otra tenemos una capacidad que no teníamos cuando éramos niños para controlarnos, manipularnos, dañarnos, tratar de dominarnos y de influirnos unos a otros, pero desde una manera poco sana. Va por ahí, porque hagamos todos el trabajo pendiente que tengamos en sanar nuestras heridas para ir al encuentro del otro, no desde el miedo, sino desde la confianza. Confianza primero en mis propios recursos. Y ya el otro, pues no está en mi mano cómo responda y cómo venga, pero yo voy a saber ya elegir y voy a tener recursos para responder. Eso es. Y mira, yo ya para terminar quería finalizar sin hacer un reconocimiento a todos los centros y asociaciones que atienden a víctimas de violencia de género, que hacen un trabajo muy, muy meritorio de sujetar, de apoyar, de rodear y de sanar a estas mujeres que se acercan a los centros y a las asociaciones buscando que les crean y que les entiendan entre personas iguales y personas profesionales. Así que un gran reconocimiento. Aquí en Navarra están los centros de atención a víctimas de violencia de género con un trabajo maravilloso. Esta es la línea también de aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad por vivir situaciones de violencia, que sepan que tienen unos centros a los que pueden acudir y donde se les va a atender y a acoger. Esa parte es muy importante, porque ahí tenemos la inmediatez, la urgencia de responder a una situación que nos está poniendo en peligro de una manera muy evidente y muy drástica. Pero luego a mí también me gustaría que pensáramos todos, no solamente en la violencia de género y en la violencia hacia las mujeres, sino en que la violencia ahí toma una forma peculiar y se concreta, pero va más allá. Es una semilla que está en todos nosotros y que para mí está conectada con nuestro miedo y con esas heridas que cargamos absolutamente todos. Todos en nuestra infancia hemos sentido ese miedo a ser privados del amor, de la aprobación, incluso a ver en peligro nuestra supervivencia, si no nos querían y no éramos valiosos para las personas que nos rodeaban. Y desde esas heridas, luego tenemos esos patrones de querer controlar y manipular al otro, de someternos y querer complacer. Tenemos tantos mecanismos para compensar todos esos miedos inconscientes muchas veces, que son los que nos llevan a estas dinámicas de dominación y de sumisión, de violencia o de no saber poner límites a esa violencia. Creo que ahí todos tenemos una responsabilidad de comprender mejor cuáles son esas consecuencias que tiene socialmente la violencia y cómo nos afectan a todos, para luego animarnos y motivarnos a hacer nuestra parte
de decir, muy bien, ¿y yo cómo estoy en esto? ¿Me estoy colocando en esa posición de agresor o de víctima? ¿Soy de invadirle el territorio a los demás rápidamente o de permitir que me lo invadan? ¿Cuáles son mis patrones? ¿Dónde necesito equilibrar? ¿Qué necesito trabajar? Leí algo muy interesante. Distintos autores, incluso que desde la Organización Mundial de la Salud, se están promoviendo estudios que dicen que al final la violencia a nivel social se puede casi tratar como una enfermedad, como cualquiera de estas pandemias o las infecciones. Al final es algo que, si se toman ciertas medidas, se puede prevenir y se puede llegar a erradicar, como tantas y tantas enfermedades que ahora ya han dejado de ser una amenaza para la salud de las personas. La violencia, que es una amenaza para nuestro bienestar colectivo y para nuestra evolución, que nos pone en riesgo a todos y que causa unos daños tan terribles, no solo vidas, genera un impacto psicológico y genera una serie de daños a la salud, las personas que han sido víctimas de violencia. Creo que esto es responsabilidad de todos, el educarnos y el aprender a convivir desde un lugar diferente. Me gustaría dejar esa llamada a todos a ver la responsabilidad de cada uno en relacionarnos con nuestros miedos, porque esa es la manera de poder luego vivir con más confianza en nosotros mismos y en los demás. Me encanta lo que has dicho y lo suscribo totalmente. Y yo ya le diría a Inma que ella es una mujer resiliente, es una mujer empoderada y simplemente ajustar las expectativas no hacia afuera, sino hacia adentro. Que confíe en todas las herramientas que ha aprendido en este proceso que ha tenido y nada más, ajustar expectativas. Gracias a Inma por su valentía, por su coraje de expresar y compartir y exponer su experiencia, que es para muchas y muchas otras personas en su misma situación. Así que gracias, todo lo mejor en ese proceso. Pase lo que pase, ya es una victoria estar aquí y ser capaz de compartir cómo está haciendo su experiencia. Y gracias a ti por estar ahí del otro lado. Ya sabemos que cuando aparecen los retos, pues nos podemos amargar o podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Viviter o viveter. Si pasas de amargarte, tenemos una cita el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Adiós.